Hola, buenas. Esta videoconferencia es para intentar explicar de forma sintética, a ver si consigo hacerlo como toca, pues qué pasa en Asia durante la segunda mitad del siglo XIX. Voy a hablar no de toda Asia porque no tengo tiempo ni capacidad, sino solamente de Japón, del subcontinente indio, que está dominado por el Reino Unido y por China. Voy a hablar más o menos de las fechas que pone aquí, del 48 hasta el 75. Bueno, primero, hablando de Asia, un resumen de lo que pasa en los tres países. Tenemos una historia de éxito y modernización, de forma relativa, que es el caso japonés, que es un país que consigue sobrevivir al impacto occidental y modernizarse. Luego una historia de estancamiento que vive la India, que sufre una rebelión terrible, la revolución de los cipayos en la década de los 50, y que luego después económicamente permanece relativamente estancada durante el gobierno británico, y luego una historia de fracaso absoluto terrible que es China, que vive una rebelión, los Taiping, que es una rebelión que causa decenas de millones de muertos, el país fracasa y luego sufre un colapso económico, mental y material. Bueno, a partir de aquí hay que hablar un poco de Occidente en Asia, porque en la segunda mitad del siglo XIX los occidentales ya no son una cosa exótica, una cosa curiosa, sino que están por todo el continente asiático. Y este Occidente en Asia tiene un impacto económico, un impacto político y luego después también un impacto mental, porque las victorias occidentales causan que muchos asiáticos se pregunten si sus tradiciones son correctas. Muchos asiáticos se veían desbordados por la tecnología occidental, por la cultura, por las ideas, por la Revolución Francesa, por el liberalismo, por la religión, el cristianismo, y se preguntaban si sus tradiciones son correctas. Algunos de ellos pues consideraban que Occidente era el camino, se convirtieron en el cristianismo o adoptaron el liberalismo occidental. Pero la respuesta típica en la mayor parte de Asia es adoptar la técnica occidental, con eso no había ningún problema, y aquí hablo pues las armas, la tecnología, la ciencia, pero intentaron mantener la tradición asiática. Estoy hablando de la tradición de Confucio en China y Japón, la tradición hinduista, musulmana en la India. Bueno, a partir de aquí voy a hablar de Japón. Japón es el país de sol naciente que había vivido aislado con un aislamiento muy estricto hasta el siglo XIX. En principio este aislamiento había sido para impedir que penetraran los misioneros cristianos, tenían un contacto en el puerto de Nagasaki, pero bueno, había permanecido aislado del mundo. En el siglo XIX el presidente de Estados Unidos pues envió una expedición de barcos al mando del Comodoro Perry, una especie de almirante estadounidense, que se plantaron en el puerto de Edo, Yokohama, en el puerto de Yokohama, en la bahía de Tokio, y sugirieron que el país debía abrirse al comercio occidental, que el aislamiento no podía ser. En una amenaza velada, no, creo que no amenazaron directamente, pero el shogun, que era el gobernador, quien gobernaba en Japón, el poder civil en Japón, pues al final accedió y abrió el país al mundo, al comercio. A partir del 55, comerciantes occidentales establecieron embajadas y Japón se abrió al mundo. Entonces, el haber roto el aislamiento causó que el shogun perdiera mucho de su prestigio y los señores locales, los daimios, que eran muy poderosos algunos de ellos, sobre todo los de la isla de Kyushu al sur del Japón, pues comenzaron a retarle y comenzaron a retar el poder del shogun. Entonces, para retarlo, usaron la otra gran tradición japonesa, el emperador. El emperador era una figura religiosa que vivía en Kioto, una ciudad preciosa, rodeado de templos, tenía una función ceremonial, el emperador apenas mandaba. Entonces, estos señores locales, los daimios, usan al emperador como referencia y también a muchos samuráis que eran xenófobos y nacionalistas, que no querían extranjeros, los cuales tenían como un lema, un grito de guerra, que es Son no Yoi. Bueno, aquí tenemos una imagen de estos samuráis extremistas, Son no Yoi, que algunos de ellos son verdaderos asesinos, son xenófobos y que tienen muchos incidentes con extranjeros. Entonces la idea era lealtad al emperador y rechazo a los extranjeros. Bueno, la cosa estuvo más o menos en un stand-by hasta el 68, donde hubo una guerra civil en la cual algunos daimios del sur pues declararon la guerra al shogun, se declararon en rebeldía y avanzaron hacia Edo, que luego le cambiaron el nombre por Tokio. Esta guerra fue corta, no hubo muchos muertos y estos samuráis pues derrotaron al shogun y colocaron al emperador como jefe de estado, como emperador de Japón. Entonces, esta es una época interesantísima porque ya había occidentales, ya había cámaras de fotografiar y podemos ver imágenes de estos samuráis. Se puede ver que visten con la hakama, que es la vestimenta tradicional, pero algunos de ellos, como este que está aquí, llevan trajes extranjeros. Es decir, las ideas occidentales ya se habían introducido en el país. Bueno, a partir de aquí, el emperador Mutsuhito es ya el jefe de Estado, es la persona en teoría más poderosa del país, aunque en la práctica gobernaban otros, y se empieza lo que se llama la era Meiji. Meiji viene del japonés, Mei significa luz y Ji significa era. Así que es la era de la luz y entonces está haciendo una referencia a la iluminación de los nuevos tiempos. Con el emperador Mutsuhito, creo que se pronuncia así, pues empezó una era de modernización.
Entonces, se restaura el poder imperial, como ya he comentado, los daimios cedieron sus territorios al emperador a cambio de un estipendio, no fue de gratis, pero fue un acto bastante generoso, y empezaron a hacerse todo tipo de reformas de tipo occidental. Obviamente, lo de los samuráis se abolen, las espadas ya no eran obligatorias, se tienen que cortarse el moño, y se empiezan a hacer todo tipo de reformas occidentales. Son muchísimas, se adoptan pues, muchas herramientas científicas, muchas ideas, se crea un ejército profesional que se imita, si no me equivoco, al francés, se crea un servicio militar obligatorio, se crea una constitución según el modelo prusiano, en la cual el emperador todavía tenía mucha importancia, miles de estudiantes marchan al extranjero para aprender, se promociona la industria y todo esto en un clima de paz, porque la guerra civil japonesa 68 fue bastante cortita y poco sangrienta. Uno de los hitos japoneses que explica mucho pues, la idea de los japoneses fue que en pocos años, a su manera, construyeron un barco de vapor, que esto era una proeza tecnológica para el Japón, y este barco de vapor, construido por los japoneses y tripulado por japoneses, consiguió llegar a la costa oeste de Estados Unidos. De hecho, el lema de esta segunda etapa, de la etapa Meiji, es Fukoku Kyohei, espero haberlo pronunciado bien, que es enriquecer al país, fortalecer al ejército. Es un cambio es un lema menos xenófobo, ¿no? Y es un lema mucho más proactivo. Aquí tenemos un personaje que me gusta mucho, que es el gran divulgador japonés, Fukuzawa Yukichi, que es un maestro, un profesor que había estudiado holandés en Nagasaki, luego cuando llegaron los occidentales aprendió inglés rápidamente, fue de los primeros estudiantes extranjeros que fue a Europa, la visitó y fue el gran divulgador de la ciencia europea en Japón. Bueno, Japón no tiene apenas problemas, excepto una rebelión que tuvo lugar en el 77, que es el último estertor de los samuráis. Uno de ellos, Saigo Takamori, que aparece en una película de Tom Cruise, El último samurái, que es el que tenéis aquí, un antiguo samurái, pues protagonizó una rebelión de samuráis contra el gobierno del emperador, una rebelión que fracasó, fue derrotada por el ejército profesional y bueno, fue el fin de la era de los samuráis. Pero bueno, Saiko Takamori, si os fijáis, va aquí vestido con una chaqueta occidental. O sea que ni tan siquiera él estaba libre de la influencia occidental. Bueno, ahora hablaré de la India, que lo haré más breve. La India, pues es un país, como sabemos, dominado por el Imperio Británico, pero realmente quien mandaba en la India era la Compañía Inglesa de las Indias Orientales, que era una especie de empresa que gestionaba el país y comerciaba con productos. Uno de los productos que comerciaba era el opio y además de otros. Pues bueno, en este país, en la India, bueno, más que país-región, pues llegaron muchos misioneros occidentales para expandir el cristianismo. Obviamente tenían éxito relativo. El cristianismo se expande sobre todo en los más pobres, entre los intocables, las castas más desfavorecidos. Entonces la predicación de los misioneros estaba creando tensiones. También había algunos que echaban de menos el imperio mogol y pues querían un país propio. Entonces, hubo un momento donde los cipayos, que son los mercenarios que trabajaban para los británicos como soldados, era el ejército indio británico, pues se rebelan. Entonces, hay una rebelión terrible que los cipayos se rebelan contra el gobierno británico y tienen que enviar al ejército británico desde el Reino Unido para someter la rebelión. Hubo muchísimos muertos, estuvieron a punto de perder y entonces después de la rebelión de los cipayos el gobierno británico tomó la decisión de quitar el control de la empresa, de la Compañía de las Indias Orientales y creó una institución para gobernar la India, el Indian Civil Service, que comenzará a gobernar la India pues como una rama del gobierno británico. Entonces, con bastante sentido común, limitaron las actividades de los misioneros porque parece ser que cabreaban, que elevaban la tensión. Y después de la rebelión de los cipayos, el Reino Unido controló la India de forma bastante efectiva. Aquí tenemos el Fuerte Rojo en Delhi, donde estaba la sede del gobierno británico. Aquí están los templos indios, ¿no? Que fueron descubiertos, bueno, ya se conocían, pero bueno, los británicos comenzaron a apreciarlos, el arte hindú en su sentido más sofisticado. Y bueno, esto tiene lugar en la India durante la segunda mitad del siglo XIX. Ahora hablemos de China, que es el país, el imperio que lo pasa fatal. Entonces, el país había sido derrotado durante la guerra del opio y había tenido que firmar el Tratado de Nankín y había tenido que ceder el puerto de Hong Kong. Entonces, a partir de ahí, misioneros occidentales comenzaron a predicar el evangelio por el sur de China, también comerciantes occidentales. Igual que pasa en Japón, pasa en China. Entonces, estos misioneros no tuvieron demasiado éxito, pero tiene lugar una rebelión que es la rebelión de los Taiping. Los Taiping en una secta milenarista, igualitarista y utópica que al final
toma mucha fuerza en el sur de China, se rebela contra el emperador y va a iniciar una guerra civil que durará 14 años. El líder de esta secta, de los Taiping, que espero pronunciarlo bien, Hong Xiuquan, no sé cómo se pronuncia, que era un opositor que estaba estudiando para ser funcionario imperial, tuvo algunas influencias cristianas y su secta, su movimiento, pues estaba basado en elementos cristianos, budistas y taoístas. Aunque los cristianos no lo reconocían como suyo, él se proclamó hermano de Jesucristo, a los budistas los mataban y había muchos elementos mágicos taoístas en su grupo religioso. Entonces consigue muchísimos seguidores, predicando la igualdad, el reino celestial en la tierra, conquistando una ciudad importantísima, Nanjing, la capital del sur. Durante esta capital estarán durante 12 años y durante esta guerra pues hubo pues miles y miles de muertos en las batallas. Aquí es una imagen, esto es un cuadro chino de la toma de Nankín, que fue conquistada por los Taiping, que tenían pocas armas, pero eran fanáticos y eran luchadores muy valientes, y entonces al gobierno imperial pues le cuesta muchísimos años recuperarlo. Bueno, aquí luego tenemos una imagen de los occidentales que, como sus intereses corrían peligro, había occidentales viviendo en China y eran atacados por los Taiping, pues los occidentales enviaron barcos artillados pues a lo largo de los ríos chinos, sobre todo el Yangtze. Bueno, y en este contexto tiene lugar la Segunda Guerra del Opio. Volvió a pasar lo mismo. Unos funcionarios chinos asaltaron un barco occidental, esta vez era francés, los comerciantes franceses protestaron a su gobierno y el Reino Unido y Francia declararon la guerra a China otra vez. Entonces, los barcos artillados occidentales, franceses y británicos, remontaron los ríos chinos, llegaron hasta Pekín, destruyeron el Palacio de Verano. Y las fuerzas imperiales se mostraron otra vez incapaces de derrotar ni a los Taiping ni a los occidentales. Así que al final China se encontraba pues, en un momento de absoluto colapso. Entonces, los Taiping, yo por lo menos los entiendo de tres maneras. Yo creo que es la forma más correcta de entenderlo. En primer lugar, es una rebelión contra los manchúes. El líder de los Taiping, que no voy a pronunciarlo de nuevo porque no sé pronunciarlo, pertenecía a la etnia Hakka del sur de China y era un movimiento que consideraba a los manchúes, a la gente del norte, al emperador como extranjeros. Entonces había bastante xenofobia con los manchúes. Luego es una rebelión comunitarista, de tipo socialista o comunista, en la cual pues apostaban por abolir la propiedad privada, por cooperar todos, por abolir las diferencias. El reino celestial tiene bastante que ver con esto. Es una versión utópica y mística del igualitarismo. Y luego después es una rebelión con fuertes elementos religiosos milenarista, que en el fin del mundo tiene una religiosidad fortísima, que es clave de su éxito. Sus soldados son verdaderos fanáticos y entonces esta religión milenarista intenta crear su propia rama en China. Y esto se nota que atentan mucho contra los monjes budistas. Algunos misioneros cristianos al principio pensaban que eran cristianos, pero enseguida se dieron cuenta que no lo eran. Bueno, entonces a partir de aquí, de los Taiping y la Segunda Guerra del Opio, pues China se colapsa. Si se habla, es imposible saberlo, entre 20 millones y 50 millones de muertos. Esta gente no fueron muertos por los Taiping, sino fueron muertos por el abandono de las cosechas, por la corrupción, por las matanzas, las migraciones. Literalmente destrozaron la zona más poblada del mundo. Entonces hubo un colapso económico y material de China. Básicamente estas matanzas fueron las más importantes hasta la Segunda Guerra Mundial. Y luego el gobierno imperial nunca se pudo recuperar de los Taiping. Hubo una pérdida de prestigio, no tenía ingresos y dejó de controlar gran parte del territorio. Con lo cual China se colapsa a partir de la rebelión de los Taiping y la Segunda Guerra del Opio y ya nunca tendrá oportunidad de recuperarse, de alcanzar la modernidad al estilo japonés. Bueno, espero que se haya entendido y con esto acabo el tema.